Explicación. ¿Qué inició la guerra? El origen. Las gentes creen que la razón por la que comenzó la operación militar especial en febrero en Ucrania es que Putin se levantó de mal humor, cogió un mapa, cerró los ojos y apuntó con el dedo a Ucrania y por esta razón se inició la guerra. No es exagerado, las gentes piensan de este modo sentimental y simplón. Por si fuera poco, al que trate de poner un poco de cordura buscando las causas y depurando las responsabilidades se le trata de loco cuando no de algo peor. Es precisamente aquí donde localizamos la causa más profunda de este conflicto, la decadencia de la así llamada civilización occidental. Pero empecemos por el principio. Rusia es un país milenario que siempre o casi siempre ha sentido fascinación por Occidente. Basta con visitar el núcleo histórico de San Petersburgo para darse cuenta de ello. Es una clásica ciudad europea. Sin embargo, tiene características específicas únicas, y ese es su mayor encanto. Es como si Europa se ensanchase hacia Oriente, manteniendo por un lado sus característicos clichés, pero enriqueciéndose al mismo tiempo con formas exóticas. Este efecto empieza a notarse ya desde Praga o Cracovia o Budapest, y no es extraño, puesto que Rusia siempre anduvo en las inmediaciones de esas tierras, las cuales, por lo demás, no tienen fronteras físicas definidas. No hay grandes macizos montañosos que definan con claridad los países o los territorios de las naciones, mejor dicho. Ahora bien, no podemos dejar de lado la cuestión religiosa. Rusia y las tierras aledañas estuvieron influidas por la Iglesia Ortodoxa, la cual se separa de Roma, es decir, de la Iglesia Católica, en el año 1054. La ruptura se debió principalmente a la primacía papal en la Iglesia. Los ortodoxos consideraban que la Iglesia que Cristo fundó tenía obispos y patriarcas, pero no un príncipe supremo. Por supuesto, había intrigas políticas, puesto que hay que entender que a esas alturas el estado dominante, al menos en el ámbito cristiano oriental, era el Imperio Bizantino, el cual era heredero del Imperio Romano de Oriente. Es obvio que esto debía generar tensiones, pues la desaparición del Imperio Romano de Occidente solo había sido paliada de una manera parcial por el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Sabe alguien por qué cuando se habla de Alemania se habla del Kaiser o del Reich? Pues es debido a que Kaiser no es más que la adaptación al alemán de la palabra César, la cual designaba al emperador romano. En cuanto a Reich, hace referencia a imperio. Por eso se hablaba de imperio alemán, no porque fuese un país con intenciones imperialistas, sino porque se estaba haciendo llamada a un concepto legitimante de la máxima importancia. El reclamo alemán por el Reich justificaba su primacía en Europa, su especial significancia. Por eso Hitler no podía evitar ir por ese camino, y por eso los anglosajones no pueden permitir que Alemania levante cabeza, pues sería una amenaza a su dominio, como, de hecho, demostró Hitler. Pues bien, la ruptura entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica tuvo implicaciones enormes. La rivalidad por la legitimidad de la primacía política se hacía inevitable. Roma no podía renunciar ante Constantinopla, puesto que la significancia simbólica de Roma era demasiado grande. A pesar de que los germanos de Carlomagno se habían hecho fuertes, lejos de la ciudad eterna, la Iglesia Católica conseguirá vincularlos al legado romano precristiano mediante la coronación de Carlomagno, el Kaiser, y la creación del Sacro Imperio Romano Germánico, el primer Reich. No todo en la vida es política o economía, por increíble que le parezca a los modernos. La creación de esa institución pretendía servir de modelo moral para Europa, pretendía cumplir una función de orden cristiano, es decir, se trataba del corazón mismo de la cristiandad. Sin embargo, en Oriente pervivía la vieja Roma en Constantinopla y llegó a tener unos niveles de magnificencia de la máxima majestuosidad. Por lo demás, ellos podían reclamar legítimamente la continuidad del imperio tras la caída de Occidente en el año 476. Esto era perfectamente legítimo en el sentido de que el imperio oriental continuaba siendo funcional mientras el occidental había perecido en medio de la barbarie germana, como atestigua Boecio, quien se esforzó sobremanera por salvar la tradición romana y gracias a ello conservamos valiosísima información al respecto. Así pues, Bizancio reclamaba también esa función de Reich, de orden, de modelo moral para la cristiandad. Y aquí es donde surge el conflicto con el Papa de Roma, el cual considera su primacía independientemente del poder político. No tomamos partido por ningún bando, sino que clarificamos cosas de la máxima importancia para entender el conflicto actual.
Esto es debido a que, por un lado, el gran cisma que supuso la separación de la cristiandad significó una ruptura a todos los niveles, no solo religioso, sino lo que hoy llamamos geopolítico. Por otro lado, cuando el Imperio Bizantino perece en el año 1453, el concepto de Kaiser se va a conservar en la figura del zar. Zar no es más que la forma en ruso para César. Bizancio había caído, pero el César había sobrevivido, por decirlo de algún modo, en Rusia. Aquí tenemos el origen del imperialismo ruso que tan amenazante se le hace aún hoy a las gentes. Pero lo cierto es que no se trataba de un imperialismo de dominio como el anglosajón, sino de aquella vieja idea romana de orden, de modelo moral, de manifestación política de la cristiandad, para entendernos. Esto sigue asombrosamente vivo en la Rusia actual, a pesar de no haber zar. Y quien tenga dudas solo debe visionar la reunión reciente de la plana mayor del ejército ruso, presidida por Vladimir Putin, y entre la cual destacaba una curiosa figura de vestimenta tradicional. Era el patriarca de Moscú. ¿Por qué es esto importante? Es debido a que solo así se puede comprender el papel de Rusia en los últimos siglos. Muchos quizás no hayan prestado atención a que fue en Rusia donde se produjo un fenómeno de gran significancia histórica. Fue en este país donde se puso en práctica la utopía comunista, es decir, un modelo moral, un orden profundamente idealista, y aunque declaradamente no cristiano o incluso anticristiano, no podía evitar estar profundamente influido por la larga cultura cristiana, larga en siglos, pero también muy profunda. Aquí conviene destacar la importancia de la Reforma, que también era cristiana y cuyo apéndice anglicano se desarrolló también con intenciones imperiales. Por esta razón, la Iglesia anglicana trató de presentarse a sí misma como la Iglesia ortodoxa, tratando de legitimarse como portadora de la sucesión apostólica, cosa que la Iglesia ortodoxa puede reclamar legítimamente sin problemas, pero no así la Iglesia anglicana, que nace como creación puramente política y se debe en su legitimación a la Iglesia católica, a cualquier tipo de reclamo legitimante, queremos decir. De ahí que el propio León XIII se pronunciase al respecto. Ahora por fin podemos entender por qué los británicos y sus vástagos, los Estados Unidos, están en perpetua riña con Rusia, aun cuando ésta no se haya mostrado especialmente hostil. Es lógico, puesto que Rusia no necesitaba legitimarse, pero los anglosajones nunca lo estuvieron. Es decir, nunca estuvieron legitimados de la manera en la que sí lo está Rusia, de la manera que estamos tratando de explicar aquí, de esa manera religiosa, si le queremos llamar de este modo, o más bien tradicional, como fuerza moral, como orden moral. ¿Se entiende ahora por qué los anglosajones se acercaron siempre a los judíos? Efectivamente buscaban legitimidad y aún siguen haciéndolo. Es como si dijesen, si no podemos obtener una legitimidad a través de la Iglesia de Cristo, entonces obtengámosla con esta curiosa mezcla entre protestantismo por un lado y modernismo judío por el otro, cosa que desembocó por lo demás en el sionismo o anglo-sionismo. Así pues, tras el fallido experimento comunista, fallido al menos en los aspectos políticos y sociales, Rusia vuelve a aparecer en escena, pero esta vez para ser lo que siempre había anhelado, tal y como puede apreciarse en su por lo demás excelente literatura. Rusia podía por fin ser occidental, más aún, lo más occidental de todo. Rusia podía ser liberal, una república liberal. Una república liberal iba a ser por fin la tierra prometida para Rusia. La realidad demostró todo lo contrario. La cultura anglosajona siguió exactamente igual de recelosa que cuando eran comunistas y además veían ahora la oportunidad de deshacerse de aquella legitimidad de la que hablamos antes. Es decir, de aquella legitimidad que les hacía la competencia, la legitimidad rusa, heredera a su vez de Bizancio, heredera a su vez de Roma. La decisión estaba tomada y no era nueva. Había que planear cuidadosamente la destrucción de Rusia. Con Alemania pisada mediante la OTAN y el narcótico de la bonanza económica, con el papado de Roma anulado gracias a la revolución del Vaticano II y con una China débil aún para plantar cara, habíamos llegado, según el punto de vista anglosajón, al fin de la historia. El imperio legítimo, el orden, el modelo moral sería el imperio anglosionista. Un batiburrillo de caspa monárquica inglesa, de American Way of Life y algo judío para darle, digamos, la pátina legitimadora, sobre todo si hacemos el vínculo con lo ocurrido con este pueblo en la Segunda Guerra Mundial.
Ahora todo se entiende mucho mejor. Rusia es un peligro existencial para el establishment anglosianista, lo cual es absolutamente cierto teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho hasta aquí. Pero aún hay más. El imperio anglosionista es espúreo, al no hacer énfasis en lo religioso. Hasta Hitler hacía énfasis en ello, con toda aquella imaginería simbólica de la cual la esvástica destaca para los conocedores del simbolismo tradicional, sino en lo económico, es decir, no en lo religioso, sino en lo económico. Es este un imperio del dinero, es decir, del dominio fáctico, no político, sino económico. Pero también ha hecho mucho énfasis en lo cultural, donde también destaca el aspecto espúreo. Una vez más, la Alemania de Hitler era muy clásica, haciendo énfasis en la belleza del arte y abominando de todo modernismo. Sin embargo, el imperio anglo-sionista hace ostentación del feísmo, de la revolución en todo, incluso fisiológica, como hemos visto en los últimos años. Ahora ya entendemos el choque no solo con Rusia, sino también con Irán, o la propia China, o un supuesto aliado como Japón. Estos países no tienen esas raíces de las que hemos hablado, sino que tienen raíces tradicionales. Pueden modernizarse en ciertos aspectos, pueden incluso encarnar la puesta en práctica de utopías modernas, pero nunca consiguen perderse a sí mismos. El imperio anglosionista y sus satélites europeos ven esto último como la prueba de la inferioridad de estos pueblos. No pueden perderse a sí mismos, es decir, no pueden transformarse, como sí lo hacemos nosotros, dicen los occidentales, con lo cual son inferiores. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué es que se niegan a transformarse? Pues bien, porque lo consideran un suicidio, una locura. El propio Vladimir Putin lo ha dicho en innumerables ocasiones. También hay declaraciones explícitas al respecto en China, en Irán y muchos otros países. Este, y no otro, es el peligro existencial que ven estos pueblos. No, Putin no se levantó de mal humor aquel día. Es un asunto complejo que nadie está tratando en ningún lugar. Quizá porque no están entendiendo o quizá porque ya se han perdido a sí mismos, de hecho. Los diplomáticos rusos se han esforzado por explicar este asunto lo mejor que han podido, pero no les han dado ninguna oportunidad. Las gentes se dejan llevar por el sentimentalismo irreflexivo y no son conscientes de que se dirigen al abismo, si es que no están ya en él. La verdad es que no vemos factible que Europa vuelva a sus orígenes. Consideramos que es demasiado tarde, pero quizá sí se puede evitar aún el desastre total. Y creemos que lo principal es exigir la paz y configurar un plan basado en la tradición que pueda subsistir sin tener que amenazar la existencia de los demás ni la suya propia. Nos referimos a la tradición en cuanto a fundamentos, y habría que adaptar después los aspectos externos, político, económico, de la manera más apropiada. Se parece a una utopía en el sentido de su idealismo, sí, pero no tendría el odioso componente totalitario ni el afán imperialista de dominio del actual orden de cosas. Explicación. ¿Qué inició la guerra? El proyecto anglosionista. Las gentes están convencidas de que Rusia tiene la culpa en esta nueva confrontación mundial, puesto que, según dicen, Rusia invadió Ucrania sin ningún motivo e implementó allí toda clase de atrocidades. De nada sirve alegar que todo esto no es más que pura propaganda de guerra, puesto que las gentes solo tienen percepción de las cosas que ocurrieron en los últimos 15 minutos, es decir, solo tienen percepción televisiva de las cosas. No se dan cuenta, pero han sido lobotomizados y condicionados a percibir las cosas a través de un molde con unas características predeterminadas que define para ellos la verdad de las cosas. Para que algo sea verdad, debe salir en la tele, en lo que se conoce como medios de comunicación, es decir, medios que cuentan con el permiso para informar. Un permiso tácito o no tanto, según el cual los expertos son los conocedores, los cuales opinan, atención, solo se admite la opinión, no el juicio. Y sobre esta opinión, los presentadores sintetizan y presentan la realidad. Acto seguido, los políticos gestionan el sistema en base a esa realidad opinada por expertos y presentada de manera sintética a los ciudadanos. ¿Quiénes son los expertos? Gentes aprobadas por el ámbito académico y los crecientes think tanks y grupos de presión. ¿Es esto un problema? Según las gentes, no. Porque solo opinan, solo dan su opinión, una opinión más o menos autorizada, pero opinión al fin y al cabo. Es decir, en algún momento puede aparecer otra opinión, u otro experto con otra opinión. Pero entonces, ¿qué conforma la certeza conforme a algún asunto? El consenso.
¿Es esto científico? Por supuesto que no. Ahora ya podemos abordar la cuestión y continuar nuestros análisis. Las gentes están convencidas de vivir en democracia y disfrutar de libertad. ¿Hay alguna certeza en esto? No, solo es opinión, pero cuenta con el aval del consenso. ¿Cómo es que no hay certeza en esto? Pues porque una masa sin juicio acerca de cualquier asunto es incapaz de ninguna decisión. Es decir, es incapaz de tener criterio y es incapaz, por tanto, de escoger. No tiene lo que en la tradición se llamaba juicio. Hay que comprender que Occidente es actualmente una masa sin juicio. La prueba sobrecogedora de que esto es así la tuvimos en los sucesos de hace 2 años en torno a cierta enfermedad y su tratamiento. Entonces los expertos salen al rescate. ¿Pero son objetivos estos expertos? Es indiscutible que los supuestos tales están bajo la influencia de ciertos grupos de presión, es decir, hay conflicto de intereses. ¿Es objetiva la opinión de un experto en lo referente a una cuestión dada si dicho experto recibe algún tipo de beneficio a cambio de su opinión? Ahora bien, el experto solo opina. Es el consenso de opinadores y el plácet de los que les escuchan los que conforman la realidad de las cosas. Entonces, lo que tenemos aquí es una serie de expertos con conflictos de intereses, los cuales opinan entre sí hasta que se alcanza un consenso de opinión que le es presentado al público para que lo apruebe. Entonces, ¿el público lo aprueba? ¿Lo aprueba directamente? No, los políticos gestionan las diferentes tendencias, hacen campañas, se asesoran y finalmente toman la decisión. Es decir, el político es un experto en decidir. ¿Se comprende ahora por qué parecen incompetentes o arbitrarios los políticos? Simplemente las gentes no entienden la democracia, la cual es algo diferente a lo que imaginan. Es decir, este es un juego de engaño sutil, pero eso sí, de engaño consentido, de engaño por consenso. Ahora que ya entendemos cómo funciona Occidente, solo queda responder a la pregunta que muchos se hacen. ¿Quién está detrás del engaño consentido? El engaño por consenso. La única fuerza coherente y con recursos, el único poder que dispone de estrategia y los medios para llevar a cabo esta estrategia es lo que nosotros llamamos anglosionismo, o como dicen algunos, Occidente colectivo. Ahora ya por fin se entiende por qué es tan importante el factor legitimante del vídeo anterior. El anglosionismo no es un país o un grupo de gente, sino los detentadores del poder, sin más. Según su punto de vista, el poder les pertenece, y no solo en Occidente, sino en todo el mundo. No se trata de un delirio de un personaje de película de Hollywood, es una cuestión de índole religiosa para entendernos. Pero no de una religión concreta, atención, es un asunto mesiánico mundial. Esto es lo que muchos no han entendido de la pseudomasonería. En este punto hay que entender que la tradición cristiana es mesiánica y mundial, es decir, es para todo el mundo, para todos los hombres. Pero atención, esto no es solo cristiano. Quien quiera comprobar esto solo debe estudiar la cuestión del Agartha y el rey del mundo. Esa es la auténtica razón de por qué los nazis buscaron con avidez el reino perdido de Agartha. Es una cuestión profunda relativa al origen mismo del poder. El origen del poder. Los nazis eran pseudoespiritualistas y su proyecto fue aniquilado, con lo cual no insistiremos. Pero atención, los anglosionistas tienen multitud de puntos en común con los delirios pseudoespirituales de los nazis. Así pues, los anglosionistas no buscan el poder de un país, son globales, globalistas. Como la Global Britain que intentaron vendernos Boris Johnson y compañía. Es aquí donde por fin podemos empezar a tratar la cuestión de Rusia. Ya demostramos en el vídeo anterior que Rusia tiene derecho legítimo al Reich, pero atención, no al Reich global, sino al Reich ruso. Si nos molestamos en escuchar a los políticos rusos, veremos que no solo no reclaman la Global Russia, sino que, de hecho, denuncian esto como ilegítimo y tiránico, y predican lo que ellos llaman multipolaridad. Pues bien, esto es una amenaza existencial para el plan anglosionista. ¿Cómo es esto? Es la lucha entre dos modelos, dos cosmovisiones, dos espíritus. Así pues, tras la caída de la Unión Soviética, Rusia se lanzó a la aventura liberal. La cosa no salió muy bien.
y puede alegarse todo tipo de argumentos económicos, políticos, etc. Pero hay algo fundamental, y es que Occidente vio esto, la caída de la Unión Soviética, como su oportunidad para cumplir la profecía. Había llegado el fin de la historia. Dios había decidido y tenía un pueblo elegido, y toda la tierra debía ser suya. Esta forma de delirar puede rastrearse en discursos de todos los presidentes estadounidenses, desde Bush primero, con aquella frase que decía que había llegado el momento, la iluminación, los 1000 puntos de luz, hasta un Obama en frenesí imperial predicando el excepcionalismo estadounidense. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que los expertos se pusieron a opinar. Baste con mencionar a Brzezinski y su tablero de ajedrez mundial. ¿Y qué ocurrió después? Pues que los políticos decidieron. ¿El qué? La confrontación con Rusia. ¿Cómo entender el conflicto de Yugoslavia más que como la preparación para lo que ahora tenemos? Pero lo que de verdad hizo saltar las alarmas en Rusia fue la expansión de la OTAN. Expansión hasta sus mismísimas fronteras, en las antiguas repúblicas soviéticas. ¿Cómo reaccionó Rusia? De manera tan amigable que de hecho dejó perplejos a los occidentales. ¡Qué inocentones son estos rusos! ¡Qué ingenuos!, pensaron los occidentales. Ciertamente son inferiores a nosotros. No se trataba de eso. Los rusos estaban aún eufóricos con su occidentalización y por lo demás tenían una larga tradición diplomática, digamos, defensiva, de centrarse en sí mismos y evitar la confrontación. Mientras la OTAN se expandía y empezaba ya a preparar la primavera de las naciones rusas. Los rusos no eran tan tontos como pensaron en Occidente y empezaron los primeros pasos en la modernización y rearme de su ejército. Putin empezó a comprender que la War on Terror no pretendía hacer el mundo más seguro, sino implementar la doctrina Zebrovsky, es decir, la destrucción sistemática de cualquier Estado capaz de rivalizar con los anglosionistas y el posterior expolio de sus riquezas, claro. Las armas de destrucción masiva de Hussein nunca existieron, pero la destrucción del Estado iraquí y el expolio de sus riquezas sí existió. Para el año 2007, Putin ya presenta en su famoso discurso de Múnich un punto de vista nada ingenuo acerca de Occidente y sus pretensiones. Occidente fue apuntalando durante esos años su nuevo Reich, con sus valores, su filosofía y su globalismo. Y hasta el más tonto comprendió que aquello implicaba la aniquilación sistemática de cualquier atisbo de tradición. Incluso un papa modernista se veía obligado a darles el toque a los constructores de la utopía posmoderna al denunciar el relativismo moral. Pero el plan avanzaba de manera frenética y a la altura de 2011, Libia fue aniquilada con una invasión, esta sí fue una auténtica invasión, y unas atrocidades espantosas de las que ahora ya nadie se acuerda. Como nadie habla de que Libia sigue siendo hoy un lugar en guerra donde la vida que se conoció allí en 2011 es ahora inimaginable. Lo mismo que ocurrió y ocurre con Siria, donde Rusia movió la siguiente ficha. Siria también fue invadida y también se cometieron allí atrocidades espantosas y también se ha olvidado todo y también siguen las cosas mal allí a día de hoy. Es decir, la doctrina Zebrovsky se llevó a cabo. Lo que pasó en 2011 dejó claro a los rusos que la doctrina Zebrovsky era algo muy real. Pero ¿y Ucrania? En 2010 pudimos comprobar en persona que en Ucrania la rusofobia era ya una realidad. No es extraño, ya que se había producido allí una primavera, ese invento anglosajón que termina siempre en catástrofe. En 2013 le tocaba el turno a Ucrania, pero esta vez era el turno de palabras mayores. No era una simple primavera preparatoria. Era necesario preparar la cumplimentación de aquello que había imaginado Brzezinski en la mejor tradición de expertos opinadores que animen a los políticos a decidir. El anglosionismo llevaba muchos años ya fantaseando con la importancia del dominio de la isla del mundo. Ahora había que encontrar la manera de hacerse con Ucrania y vaya si la encontraron. Rusia veía confirmado así lo que algunos nacionalistas habían ya advertido mucho antes. Occidente quería destruir a Rusia, pero la eficaz propaganda hacía parecer lo obvio un disparate. No, decían los expertos. Lo que ocurre en Ucrania es que la gente se ha manifestado libremente. Es decir, en Ucrania había expertos, como un comediante llamado Zelensky, que habían opinado
y de forma ejemplar y democrática el consenso se había producido y Zelensky debía ser el presidente del pueblo, el servidor del pueblo, la serie de televisión que de hecho protagonizó. La verdad era un poco diferente. La verdad era que la mismísima Victoria Nuland se presentó en la plaza de Maidán a repartir bocadillos. Que efectivamente los protagonistas de tan democráticos eventos eran nacionalistas integrales ucranianos. La verdad era que los ucranianos de habla rusa eran intimidados primero, quemados vivos después, como en los sucesos de Odessa, y aniquilados en la guerra civil que se desató después. La población de Crimea, que era históricamente rusa y cuya población era mayoritariamente de habla y cultura rusa, comprendió que debían apresurarse al referéndum y Rusia se vio en la tesitura de tener que decidir si integrarlos a Rusia o dejarlos a su suerte. La propaganda no habla de este referéndum y tampoco de que Crimea ya había solicitado antes su adhesión a Rusia. Así pues, para 2014 Rusia se había pasado de la raya. Para los planes anglo-sionistas, claro está. Estaba cometiendo a sus ojos un sacrilegio. ¿Qué pasaba con ese Putin? ¿Acaso reclamaba el Reich? Rusia debía ser destruida a la mayor brevedad. No había que darle tiempo a prepararse. Las gentes se equivocan. Esto no es una invasión arbitraria de Ucrania por parte de Rusia. Solo lo parece en la medida en que estas gentes tienen una percepción televisiva de las cosas. La verdad acerca de este asunto es profunda y compleja, y lo que ocurre en Ucrania es una tragedia, sí, pero por razones muy diferentes de las que las gentes creen.